Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a esta tertulia académica. A nombre de las magistradas y de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos la más cordial bienvenida a este ejercicio académico que pretende ser un espacio plural en el que todas y todos puedan compartir en un espacio de respeto, intercambio de ideas con las personas, los jueces, las magistradas, los magistrados que hacen posible la justicia electoral y algunos otros campos del derecho que la Escuela Judicial está tratando de invitar para que tengamos voces plurales y ustedes puedan acercarse, digamos, de viva voz con ellas y con ellos para poder conocer sus experiencias y realizar algunas inquietudes. El día de hoy nos sentimos muy contentos, estamos muy honrados con la presencia de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, quien es pues ya de casa en el Tribunal Electoral y de quien me permitiré leer algunas breves líneas curriculares. Ella es originaria del estado de Hidalgo, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de la referida entidad, tiene ya 32 años de experiencia en diversas áreas del derecho, como son la materia electoral, notarial, penal y sistemas de calidad en administración de justicia. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo ocupó los cargos de asesora, directora del Instituto de Profesionalización de Investigaciones Jurídicas y jueza penal de primera instancia por examen de mérito. Fue subprocuradora general de Justicia y directora general de averiguaciones previas de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. Fue magistrada, ustedes lo recuerdan, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del mismo estado y hasta marzo de 2019, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es titular de la Notaría Pública número 4 en el estado de Hidalgo. Ha sido participante y conferencista en numerosos congresos, seminarios, talleres, observatorios, foros, paneles, coloquios, cursos, encuentros relacionados con el ámbito jurisdiccional, la paridad de género, la transparencia y, desde luego, del derecho electoral, organizados por diferentes organismos públicos, institutos y tribunales de todo el país. Actualmente cursa estudios en la Universidad Panamericana, donde forma parte del High Potential Development Center. El día de hoy estamos muy contentos de contar con su participación y el tema no podría ser más conveniente y oportuno. Ella nos platicará desde su perspectiva el tema de elecciones en tiempos de pandemia, el caso Hidalgo. Recientemente tuvimos elecciones, así que será muy oportuno contar con los comentarios y el análisis de la magistrada Guarneros, quien es, ustedes lo saben, estudiosa de esta y muchas otras materias. Así que sin más preámbulo, para no hacer uso excesivo de la voz, les cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Buenos días, gracias doctor por la amable presentación. No cabe duda que es el estar este día en esta tertulia para mí representa una gran emoción porque fui de casa, efectivamente, formé parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en particular estoy muy agradecida con ustedes, los organizadores, y con la invitación que me han hecho para participar en esta tertulia, que será una charla lo más asequible posible para todos, para que podamos, si es posible, interactuar en el momento de las preguntas y de las respuestas. Y también, pues muy agradecida y con saludos para los integrantes, los magistrados integrantes de la Sala Superior, los magistrados regionales de las diferentes circunscripciones y a todos ustedes integrantes de la Escuela Judicial Electoral. Para mí es un gran honor el que me hayan invitado y realmente mi gratitud es infinita, infinita como siempre, y no tengo más que darles las gracias.
Muchas gracias. Y bueno, pues iniciamos con la charla de esta tertulia. Me agrada el término de tertulia porque permite que evoquemos esos aspectos de nuestra vida cotidiana en donde frecuentemente nos reuníamos antes de la pandemia, durante toda nuestra vida, a tomar el café y las grandes tertulias, o sea, de la historia, de cómo se determinaban ahí cuestiones no solo sociales, sino también políticas. No cabe duda que en el siglo pasado y en el antepasado, pues era una forma de la convivencia y también pues de abordar temas culturales, y como lo menciono, de orden político y que llevó también a grandes transformaciones a nuestro país. Qué gusto y qué importante que hagamos este ejercicio con un término tan amable, tan suave, suave desde el punto de vista de su contexto. Y ojalá todos se puedan tomar un café en el transcurso de la misma. La sobrevivencia de la humanidad se centra en su fortaleza y valores ante fenómenos de la naturaleza que la retan a superar obstáculos que por sí mismos aparentan resultar insuperables. Las elecciones en tiempo de pandemia, en el caso de Hidalgo, nos ha permitido observar con particularidad qué es lo que sucede ante un evento que desconocíamos, y que lo hemos mencionado infinidad de veces todas y todos, de que es que nunca nos había pasado. ¿Y qué sucede con esta pandemia? Que nos lleva al confinamiento, pero también a la responsabilidad de continuar con nuestras actividades cotidianas. Y cotidianas en todo el contexto, no durante el confinamiento, pero sí en la medida en que va cambiando la semaforización, se nos va invitando a que nos reincorporemos en que la vida continúa y que no solamente nos preocupemos, sino que nos ocupemos de esa gran responsabilidad que tenemos por el hecho de ser humanos, seres humanos que no podemos permanecer confinados de por vida, es imposible, tenemos que continuar y ocuparnos. El, el proceso electoral en el estado de Hidalgo en tiempos de pandemia, el título es para poder platicar con ustedes cómo se lleva a cabo este proceso electoral y cómo se observan los temas de la pandemia y cómo se llega a la jornada electoral. En primer término, es un tema que nos conduce a reflexionar cómo es importante la participación de todos los actores políticos, de todos las candidatas y candidatos, de la ciudadanía en general, de quienes nos dedicamos a otras actividades, pero toda la ciudadanía estamos involucrados en temas de continuidad en nuestras actividades. En el estado de Hidalgo, el proceso electoral se lleva conforme el calendario a la renovación de 84 ayuntamientos y aquí lo trascendente es de que el proceso electoral había iniciado unas semanas antes de que iniciara el confinamiento. Pero para hacer una parte histórica, quiero mencionar particularmente a un excelente maestro, el maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante, que él escribe un libro muy interesante, se los recomiendo, que se titula De la peste
al coronavirus, de la peste negra al coronavirus. Es un libro que me encanta cuando él hace referencia a que escribe sobre lo que le gusta escribir, escribe sobre lo que más le gusta en su entorno profesional, que son los libros. Él es periodista, él es un hombre, es abogado y es escritor. Entonces, con este libro hace un análisis de diferentes libros que se han escrito durante diferentes etapas de nuestra época literaria respecto a enfermedades, a pandemias, menciona diferentes autores y nos lleva de la mano a cómo no solamente son escritos en cuestión de temas que han sucedido, o sea, son verídicas las pandemias sobre las que se refieren los autores que él invoca, y también las de ficción. Las reales son, por ejemplo, la peste negra, la gripe española, etcétera. Pero también menciona aquellas que son de ficción, como Soy Leyenda, el libro que dio origen a la película. También obviamente nos narra lo relativo al amor en los tiempos del cólera, cuyo autor es el gran premio Nobel Gabriel García Márquez. Y bueno, es importante considerar algunas particularidades de esta etapa histórica, porque cuando decimos, es que nunca habíamos vivido algo así, es que ¿qué va a pasar? Entonces, observamos que efectivamente nosotros no lo hemos vivido porque han sido en otros siglos, en otros momentos en que la humanidad ha padecido este tipo de pandemias que se conocen como pandemias de contagio acelerado. Y por ello, nosotros no tenemos la referencia clara, pero no es porque no haya sucedido. Y les quiero mencionar en particular en la época de la Edad Media, como durante en la Edad Media, cuando el Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus mejores momentos de mayor esplendor, se presenta una epidemia de peste que merma el 40% de la población de casi 800,000 habitantes, epidemia que se ha denominado como peste de Justiniano. En Europa, en el siglo XIV, se presenta la peste negra provocada por roedores. Una de las enfermedades que nos ha perseguido hasta la actualidad es la viruela. Otra de las enfermedades que también dejó una gran morbilidad en el mundo fue la gripe española. En la península de Yunnan, China, en los años de 1957 se presentó un brote de virus de tipo aviar, la cual se denominó como gripe asiática. En 1968, en la ciudad de Hong Kong, se presentó un brote de virus parecido al de la gripe asiática. Y bueno, finalmente, algo que sí nos ha tocado seguramente a la mayoría de quienes estamos en esta tertulia conocer es el virus del VIH-Sida, que lamentablemente ha dejado hasta la fecha aproximadamente 35 millones de muertos y que afecta totalmente el sistema inmunológico. Ahora, el premio Nobel Albert Camus, escritor y novelista, dramaturgo extraordinario, él publicó un libro que también menciona el maestro Marco Antonio Mendoza, que se titula La peste negra. También se los recomiendo. ¿Por qué se los recomiendo? Ustedes quizá me pregunten, ¿cómo en un momento en que estamos en confinamiento, con una pandemia, que hay tantos muertos lamentablemente, nos dice que leamos algo sobre la peste negra? O sea, les voy a decir por qué. Resulta verdaderamente interesante. Estaba renuente, pero dije, lo voy a leer.
a ver qué sucede. O sea, si me deprimo, bueno, pues lo suspendo. No, lo terminé de leer y la experiencia que viví me cautivó. ¿Por qué me cautivó? Porque cuando él escribe este libro, estamos hablando que prácticamente hace un siglo que lo escribió, hace una narración cotidiana, día a día, de cómo viven la peste negra en una población llamada Orán de la costa argelina. Y lo cotidiano es lo que estamos viviendo nosotros, es cómo va explicando cómo día a día tienen que seguir funcionando la alcaldía, el equivalente de la alcaldía, y bueno, yo estoy segura que era ya una alcaldía por la época. Entonces, ¿cómo tiene que seguir funcionando para asegurarle a la población que se iban a establecer las medidas sanitarias necesarias para lograr que el contagio fuera el menor posible y también que pues quienes habían muerto por la peste pudieran ser sepultados. Y habla también de esa parte del rebase de los espacios para que fueran sepultados, habla del confinamiento, habla de cómo se cierra las entradas y salidas de Orán, también hace referencia cómo se dan un espacio para poder ir a tomar un café, que todos quisiéramos ir a tomarnos un café, o sea, quienes no hemos tenido esa oportunidad porque tenemos familiares vulnerables, pues claro que nos queremos ir a tomar un café, o sea, es uno de nuestros anhelos, es cuando valoramos lo hermoso de la vida, de lo que hemos tenido y que sí lo hemos valorado, pero no en su exacta dimensión seguramente en algunos momentos, pero en este momento pensar en un café, en esta tertulia y que fuera presencial, o sea, sensacional. Entonces, y les recomiendo también el libro porque no me dejó una sensación de pesar, no me dejó una sensación de tristeza, no, me dejó una sensación de resiliencia. Me empatizó con la humanidad que ha pasado por diferentes momentos de enfermedades, de muertes generalizadas, o sea, donde se hablan de muchos muertos y que claro tiene que ver directamente también con el número de población. Pero esa resiliencia que tanto necesitamos, esa sensibilidad para comprender y para entender la importancia del continuar con las actividades, con las medidas sanitarias seguras, es de suma importancia. Y me dejó algo, una respuesta en lo personal. A ver, ya existieron muchas enfermedades, muchas pandemias, insisto, de contagio acelerado. ¿Y qué sucedió con esa parte de la humanidad de nuestros antepasados? Quienes sobrevivieron, continuaron. Y no solo continuaron, nos dejaron las bases para que nosotros podamos generar en esta época en que la medicina, la tecnología nos facilita inmensamente la posibilidad de continuar en contacto, de continuar trabajando, este, eh, que si ya tenemos ese legado de la humanidad, nosotros no podemos retroceder, debemos de continuar. Entonces, se lo recomiendo, es La peste negra de Albert Camus y de la peste al coronavirus de Marco Antonio Mendoza Bustamante. Los dos nos dejan esa posibilidad de resiliencia y de entusiasmo para continuar adelante. Si ellos pudieron en sus momentos tan difíciles, nosotros también. El problema de la pandemia nos ha afectado en todos los aspectos, en el familiar, en el económico, en el laboral, en el laboral, en el cultural, en el de todos los aspectos del esparcimiento. Eso es muy importante que lo sigamos visualizando porque
eso tiene que ver mucho con cómo nos estamos comportando en este momento y cómo nos sentimos para poder seguir adelante. En el caso de Hidalgo, el proceso electoral había iniciado en su momento con pues ya con la emisión de los acuerdos respectivos del Instituto Estatal Electoral. Ya había iniciado el día 15 de diciembre del año 2019 formalmente. Se sabía que había un virus con el nombre de COVID-19, pero no sabíamos del contagio acelerado, de que íbamos a utilizar una semaforización, o sea, fue realmente algo que todos lo hemos vivido totalmente desconcertante. Entonces, se inicia el proceso electoral en el estado de Hidalgo para la renovación de los 84 ayuntamientos. También se inicia el proceso electoral en el estado de Coahuila, pero en particular yo me circunscribiré exclusivamente a lo que tiene que ver con el proceso electoral en el estado de Hidalgo. Y cuando ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo estaban establecidas las etapas, en qué fechas, y la jornada se celebraría el 7 de junio del 2020. Cuando la Organización Mundial de la Salud emite la alerta de la pandemia, en ese momento, y que el gobierno federal, a través también del sector salud, establece que tenemos que llevar a cabo el confinamiento, y también obviamente las autoridades de las entidades federativas nos informan a toda la población. Pues el cuestionamiento en el ámbito electoral es qué sucede con el proceso electoral, ¿se suspende o continúa? Esa es la gran interrogante, ¿se va a suspender o se va a continuar con el mismo? La determinación que asume el Instituto Nacional Electoral y obviamente se replica por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, es de que debe de suspenderse y continuar en el momento que resulte oportuno, de acuerdo a la evolución de la semaforización y la disminución del contagio del virus COVID. En relación a ello, observamos que en el momento que se suspende, pues existe un mayor confinamiento de la población, empiezan a transcurrir varios meses, y surge también la pregunta, ¿qué va a suceder en el momento en que concluyan su gestión los funcionarios municipales, que son los primeros días del mes de septiembre, y no se puede hacer una prórroga del ejercicio del cargo? Y la ley contempla cómo en aquellos casos de las elecciones extraordinarias debe de haber un consejo municipal, pero también la interrogante para las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, es sí, pero son 84 ayuntamientos, o sea, no estamos hablando de una o dos supuestos de elecciones extraordinarias que dan los parámetros para la designación del Consejo Municipal, sino más bien 84. Es una cuestión verdaderamente importante, y sobre todo, insisto, en los tiempos de pandemia. Y se observa acertadamente que sí se puede llevar a cabo esa conformación de los consejos municipales por el Congreso del Estado, y quienes hemos estado en la materia electoral sabemos la dificultad que a veces tiene el solo hecho de integrar un consejo municipal o dos. Les puedo decir con gran satisfacción como hidalguense, como ciudadana, que los 84 municipios se integraron y tomaron posesión sin sobresaltos, sin cuestiones álgidas. De verdad, ha habido pues sí, una resiliencia, una participación tan importante de los ciudadanos que se pudieron instalar sin mayor contratiempo. Y continuar con la administración municipal,
y que el proceso electoral pudiera continuar. El Instituto Nacional Electoral define que se reinicia el proceso electoral que fue suspendido para efectos de que la jornada electoral se llevara a cabo a más tardar el día 18 de octubre, para que se tenga tiempo de las etapas del proceso electoral que quedaron pendientes cuando se suspende, que era el registro de candidaturas. Aquí podemos observar las fechas, del 14 al 19 de agosto del año en curso, la campaña electoral y la jornada electoral el 18 de octubre. Se analiza también que no existe una disposición exprofeso para determinar a quién le corresponde señalar la fecha de toma de protesta al haberse suspendido la fecha que está prevista constitucionalmente, y de ahí que de una interpretación sistemática y funcional se determina que le corresponde al Consejo General del Instituto y se fija como fecha para la toma de protesta y de posesión el día 15 de diciembre del presente año, para dejar salvaguardados los 60 días posteriores al día de la jornada electoral para la etapa tanto del cómputo final como de todos los medios de impugnación, para no vulnerar ninguno de los derechos ciudadanos y de los partidos políticos, de todos los actores en ese aspecto. Se reinicia nuevamente este proceso electoral, y en forma paralela del proceso electoral de sus etapas se establecen las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar tanto a quienes están participando en las campañas como para las autoridades, obviamente, electorales administrativas, las autoridades jurisdiccionales en materia electoral y la ciudadanía que participa en las campañas. Para ello, se establece cómo se van a llevar a cabo estas medidas sanitarias. Y en este contexto se establecen varios rubros. En el caso de las campañas electorales, se determina. En las campañas electorales, el número de participantes en reuniones sería máximo de 50 personas, tanto en lugares públicos como en lugares cerrados. Ahora, en los lugares cerrados se va definiendo que la existencia de un filtro al ingreso, la señalización en dónde se ubicaría cada persona al momento de asistir a la reunión, y la desinfección con la utilización del gel antibacterial, y también la importancia de la existencia de sanitarios, tanto en las reuniones que fueran en espacios abiertos como en espacios cerrados, de sanitarios con agua potable, jabón, papel higiénico y toallas para el secado de manos, el cubrebocas. En el caso de las personas que llegaran a las reuniones y no llevaran cubrebocas, se les proporcionaba al ingreso el mismo, para evitar cualquier contagio y cuidarse todos quienes estaban participando. Estas medidas sanitarias se fueron replicando constantemente a través de información, de capacitación, de hablar a la ciudadanía sobre nuestra responsabilidad, y la recomendación de higiene personal se replica la misma de la Organización Mundial de la Salud, del sector salud federal y del operativo Escudo implementado por el Ejecutivo del Estado, que tiene que ver con el lavado constante de manos, con la utilización del gel antibacterial, con no tocarse con las manos sucias el rostro, los ojos, la nariz, la boca, y
utilizar en todo momento la desinfección de aquellos objetos que se hayan tocado. Lo relativo a las campañas, no se tiene ningún dato de que haya existido alguna irregularidad, todo funcionó muy bien, todos estuvieron muy comprometidos con cumplir, todos los partidos políticos, todas las candidatas y candidatos con cumplir con las medidas sanitarias, y eso implica realmente el felicitarlos por ese hecho de no exponer a la ciudadanía al contagio. En relación a las visitas domiciliarias, se estableció que máximo podían acudir 3 personas, y las 3 personas que en su caso acudieran a visitas domiciliarias tenían que guardar la sana distancia, utilizar cubreboca, careta, y aparte de ello, si el acercamiento podía ser de forma virtual, optarán por el mismo. Se congela un poco la imagen, no sé si me escuchen. Sí, la escuchamos, muy bien. Gracias, muy amable. Eso, este rubro es en relación a las visitas domiciliarias. Por lo que se refiere a la propaganda electoral, también se sugirió que de preferencia no se utilizara papelería en la medida de lo posible. Si era necesario entregar algún tríptico, entonces, o alguna información respecto a la seguridad, a las medidas de seguridad para acudir el día de la votación, se tomara en cuenta las medidas de higiene establecidas y se reforzaran en caso necesario. Pero que sí, definitivamente la utilización del papel en la medida de lo posible se abstuvieran, siempre y cuando fuera también factible. En relación a los equipos de brigada y promoción de brigadas y promoción del voto, fue el mismo esquema en relación a que acudieran el menor número posible de personas, y deberían de estar con las mismas medidas sanitarias. El de movilidad en vehículos, se delineó que acudieran 2 personas, que se trasladaran en vehículo 2 personas, y aparte de ello está implementado en el estado de Hidalgo el Hoy No Circula para reducir la movilidad. Entonces todo eso fue coadyuvando precisamente para tener un entorno seguro y con las medidas sanitarias pertinentes para el proceso, para las diferentes etapas del proceso electoral. Se habló mucho por parte de las autoridades del Instituto Estatal Electoral, de la importancia, de la responsabilidad, insisto, de todos quienes participaban en las campañas, todos, de tener esas medidas de seguridad como una responsabilidad consigo mismo y con la ciudadanía. También se hizo la prohibición de que en aquellos actos de campaña que hubiera presencia de la ciudadanía, se pudiera evitar el consumo de alimentos y también la venta de los mismos. Y también se replicó todo de movilidad vehicular, entonces se llevó a cabo todo de una forma muy ordenada. Esta es la etapa de las campañas de lo que les acabo de narrar, y ahora les platicaré sobre la jornada electoral. La jornada electoral se celebró el día domingo 18 de octubre y se inicia con la instalación de las casillas, de las mesas para la recepción de la votación, pero con antelación a la instalación se llevó a cabo la desinfección del lugar, se llevó a cabo la desinfección de todo el mobiliario, de toda la papelería, para
efectos de la recepción de la votación, y con ello se logró que en el momento en que se iniciara la votación ya se había cumplido con ese protocolo. También se les pidió a los ciudadanos que se formaran en fila guardando la sana distancia, y para ello se sugería que acudieran a la jornada, que acudieran a votar con el cubrebocas. En caso de que algunos ciudadanas no quisieran ingresar con su cubreboca, estaba permitido. No existiera obligación de portarlo para que no se considerara que existía una violación al derecho del ejercicio del voto. Y por ello se flexibilizó en ese aspecto para que no se considerara una violación al derecho de acceder sin el cubrebocas, pero sí la importancia de que pudieran acudir con él. Ingresaban al área de votación, se acercaban al funcionario electoral y le mostraban su credencial de elector, mismo que el funcionario el funcionario de casilla verificaba en el listado nominal, hacía entrega de la boleta al ciudadano. El ciudadano se acercaba a la mampara, pero para ello ya le había sido proporcionada una toalla desinfectante. Podían llevar su propio bolígrafo si así lo deseaban, y con esa toalla desinfectante limpiar el área que ya había sido utilizada por otro elector. Emitían su voto, se acercaban nuevamente al funcionario de casilla. El funcionario de casilla les ponía la pinza marcadora para que el ciudadano ingresara en ese momento su credencial y fuera marcada de que había votado. Esto quiere decir que en ningún momento los funcionarios de casilla tuvieron contacto con las credenciales del elector. Todo el tiempo estuvo en resguardo del ciudadano. También los funcionarios de casilla contaban con su cubrebocas y con la utilización del gel antibacterial en forma constante, y con la separación de 1,5 metros para seguridad también de ellos. Así se lleva a cabo el transcurso de la votación, y al concluir la votación, para el cómputo se reacomoda el mobiliario y se lleva a cabo también la desinfección, y también los funcionarios se colocan de una forma en que guardan la sana distancia. Y para la firma de las actas se les pide tanto a los funcionarios como a los representantes de los partidos políticos se formen guardando la sana distancia para poder firmar, y que no estén en grupo, o sea, cercano, como estamos acostumbrados en todo, ¿no? Para votar, para las fiestas, para todo, es una realidad, o sea, somos muy de mucho contacto físico, y qué bueno, porque ahora que lo extrañamos, vemos cómo ya queremos que regrese, que nos podamos dar un abrazo. Yo les mando un abrazo a todas y a todos quienes estén en esta tertulia, con mucho cariño. Entonces, vemos cómo el orden de todos para poder firmar. Con posterioridad, se coloca la sábana con los resultados, y al retirar ya el mobiliario, los paquetes, en ese momento se hace la desinfección del espacio, se retira la señalización que se colocó al inicio, de dónde debían ir pasando los electores, qué ruta seguir.
se retira todo, se lleva a cabo la desinfección y también los electores tuvieron la información que con posterioridad a emitir su voto llevarán a cabo las medidas sanitarias necesarias, que ellos estén independientemente de la utilización del gel antibacterial, también obviamente el llegar a su casa, lo que ellos tuvieran ya previsto como medidas de seguridad al ingresar a la misma. Esa es cómo se da la jornada electoral y que resulta importante destacar que siendo la población vulnerable, la integrada por las personas de la tercera edad, en las filas de los electores había muchísimas personas de la tercera edad para votar. Yo quiero hacer un reconocimiento como ciudadana que soy a todas aquellas personas que con esa vulnerabilidad no dejan de participar, no dejan de tener ese aliciente de saber que la vida continúa, que seguimos, que estamos vivos y que así vamos a continuar definitivamente. Entonces, es el tema muy importante a destacar porque es la cultura cívica, es el compromiso por su ayuntamiento, por su estado y por su país de las personas de la tercera edad y que se pueden observar en fotografías. Lamentablemente no tuve acceso a ellas, pero sí las observé, pero no tuve acceso a ellas, pero ojalá ustedes las puedan encontrar en las redes. Y así concluye la jornada electoral y se obtienen los resultados que son los que yo mencionaré en unos momentos, pero el cómputo final concluyó el día de ayer. En relación, y ahorita, bueno, pues ya iniciará la etapa impugnativa, estará, ahora sí que la etapa más álgida en el espacio jurisdiccional ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y la Sala Regional Toluca, la Sala Superior, porque el diseño de estos, bueno, el diseño de la toma de posesión que está prevista por la ley de los 60 días posteriores a la elección, pues les permitirá acudir a las instancias respectivas. Ahora, algo también que cabe destacar del día de la jornada electoral fue el voto en la urna electrónica. Ahí el elector, lo que hacía el funcionario de casilla en el momento en que presentaba su credencial de elector, le entregaban un código en un papelito y el mismo esquema. Se acercaba a la urna electrónica, hacía la limpieza con la toalla desinfectante y al regresar con el funcionario electoral, con el funcionario de casilla, en ese momento también se le acercaba la pinza marcadora. Lo de la pinza marcadora y de la credencial me recordó mucho las unidades bancarias, que siempre las solicitamos antes para que no nos clonaran la tarjeta y seguramente ahora muchos lo hacen para que no haya contagio. De los aspectos propios del proceso electoral, tenemos que participaron 11 partidos políticos y 35 candidatos independientes. Es importante el número de los candidatos independientes porque no cabe duda que ya sobre la experiencia, ya el recabar los apoyos, el cumplir con las etapas de registro y demás, pues ya empieza a ser algo más normalizado, más integrado a nuestra forma de poder participar. Los partidos políticos que participaron, como ustedes pueden ver, fue el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano,
Morena, Podemos, Más por Hidalgo, Nueva Alianza, Encuentro Social y los candidatos independientes, como les señalaba. Ahora, de estos partidos políticos, cabe mencionar en esta charla que no hubo coaliciones, pero fue porque de acuerdo a las resoluciones que emitió el Instituto Electoral y las autoridades jurisdiccionales, se resolvió que las solicitudes de coaliciones se presentaron en forma extemporánea, pero ello no impidió para que algunos partidos decidieran participar con candidaturas comunes. Entonces, menciono lo mismo, no cabe duda que nos vamos familiarizando, normalizando. Aquí lo importante es la participación. Entonces, qué bueno que se dio en este contexto y que no se cierran las posibilidades definitivamente. Eso es lo más importante para fortalecer nuestra democracia. Quiero mencionar en esta tertulia otro aspecto que tiene que ver con la participación de los grupos indígenas. En esta ocasión, me siento muy orgullosa, no quiero dejar de... Y se nota quienes me conocen, saben que sí estoy muy contenta porque somos pioneros en la postulación de las planillas por medio del sistema de partidos políticos con porcentaje de participación indígena. ¿Cómo se determinó por parte del Instituto Electoral este tipo de participación? Con los porcentajes de población indígena en cada ayuntamiento de acuerdo al censo del INEGI. Entonces, determinaron el porcentaje de población en municipios, postulación obligatoria de personas indígenas. Municipios con porcentaje inferior al 35%, pero con comunidades originarias, postulación de una planilla propietaria y suplente indígenas. Mayor del 35% y menor del 50%, 35% de la planilla debe de ser indígena. Mayor del 50% y menor del 65%, 50% de la planilla debe ser indígena. Mayor del 65% y menor del 80%, 65% de la planilla debe de ser indígena. Mayor del 80%, 80% de la planilla debe ser indígena. Y bueno, pues definitivamente se cumplió con estas integraciones y como les mencionaba, somos pioneros y van a decir, ya no seas tan redundante, pero bueno, es que recuerdo una anécdota que cuando inició la implementación del sistema penal adversarial, acudimos en aquella época a Oaxaca, al estado de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia y también al Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua. Entonces, la disputa, más que en la aplicabilidad de la experiencia que ya llevaban adelantada en relación a las demás entidades federativas, de cómo era que les estaba yendo con la implementación, entre esos dos estados estaba la disputa quién había sido el pionero. Entonces, en lo personal, pues nosotros íbamos para ser observadores, o sea, que viéramos una audiencia, que pudiéramos observar las salas de oralidad, pero nunca pensamos que íbamos a coincidir con una disputa de esa naturaleza y entonces nos preguntaban, porque ya habíamos ido primero a Chihuahua, y de seguro en Chihuahua les dijeron que fueron los pioneros, ¿no? Y hubo la réplica, cuando supieron que fuimos a Oaxaca, existió la réplica por parte de Chihuahua de que, de seguro los de Oaxaca les dijeron que fuimos primero, pero lo que sí les puedo decir es que extraordinaria la explicación y más allá de que quién fue primero,
extraordinarias sus salas de oralidad, en los juicios que estuvimos presentes, en las audiencias, excelentes los dos tribunales. Entonces, no cabe duda que después siempre hay esos grandes temas. Pero bueno, continuando con el desarrollo de esta participación, les quiero platicar en qué es que se establecieron 3 aspectos para considerar válida la postulación de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos que se adscribían como indígenas, para dar validez a esta particularidad. Ya todos conocemos de aquellos antecedentes en los que a veces se adscribían como indígenas y nunca habían estado en la comunidad, o habían tenido que salir por obtener una mayor preparación académica para trabajar y apoyar a la familia económicamente. Y eran factores que siempre en los medios de impugnación se volvía muy álgido el tema, ¿no? Porque decíamos, bueno, sí son de comunidades indígenas, o sea, la autoadscripción es efectiva, pero cuando ya observábamos y nos platicaban de las propias comunidades indígenas, lo que ellos consideraban que era el cumplimiento dentro de la comunidad de las responsabilidades para poder ser considerados, incluso hasta para las propias, para conformar las propias autoridades de las comunidades, ya existía esa diversidad y entonces era importante tener parámetros. Y bueno, pues los definió muy bien el Instituto del Estado y se los voy a mencionar. Uno de ellos es la ratificación de Asamblea General Comunitaria. Esta asamblea es contar con la convocatoria previa para reunir a los integrantes de la comunidad, informarles el motivo, la fecha, la hora, el lugar en donde se lleva a cabo la celebración se iba a llevar a cabo la celebración de la misma, y de ahí es que el día de la celebración de la asamblea, la obligación de contar con un acta en donde se debían de identificar los integrantes de la comunidad, manifestar su voluntad y que quedara sentada. O sea, no únicamente una votación sin un contexto de qué es el punto de vista de los integrantes de la comunidad, sino también hacer constar la voluntad de cada uno de ellos, su firma, y que cumpliera con todos los requisitos. El acta podía ser firmada nada más por las autoridades de la comunidad y quienes desearan podían hacerse acompañar de un notario público. Y bueno, pues es un excelente formato. En lo particular a mí me gustó. Por lo que se refiere a la prestación de los servicios comunitarios, es otro aspecto que podía ser el viable para acreditar la autoadscripción y tiene relación directa con el trabajo en la comunidad, como es el tequio, el trabajo en temas de salud, de rescates de usos y costumbres, culturales, en casos de desastres, el apoyo recibido por los integrantes de la comunidad, por aquellas mujeres y hombres que quisieran participar para ser postulados para la integración de las planillas. Entonces, todo ese trabajo cultural, educativo, todo el de fortalecimiento para las comunidades, tomarlo en cuenta en caso de que ese fuera el esquema elegido por la comunidad. Mediante el desempeño de cargos tradicionales en la comunidad, pues tenemos el de la gendarmería, el de los mayordomos, el de la conformación de los patronatos, quienes los integraban, los presidentes,
Ese era en relación al el desempeño de los cargos tradicionales y que son regularmente con los que estamos más familiarizados en la conformación de los mayordomos y las gendarmerías. En cuanto a gendarmerías, pues hemos observado también, bueno, en la época que fungí como magistrada, una gran cantidad de juicios en relación precisamente a este tipo de elecciones. Y son los tres aspectos, pero no se tenían que cubrir los tres. Con cualquiera de ellos que se cubriera era suficiente para poder considerar válida la autoadscripción y la postulación para integrar alguna planilla. Les menciono este tema de las comunidades indígenas, más allá de que de lo que ya les mencioné, no lo quiero volver a decir, porque también hubo mucha participación, o sea, la participación, y entonces es cuando dice uno, o sea, ¿cómo, o sea, es tan importante para la, para, para la población, para todos, fortalecer nuestro sistema democrático, fortalecer esas elecciones de ayuntamientos que es la autoridad más cercana que tenemos todos los ciudadanos. Y aquí sí no hay excepciones, o sea, en todo el país todos acudimos siempre al ayuntamiento porque es en donde se nos resuelven los problemas más cercanos que tenemos con la vivienda, con la prestación de los servicios, con infinidad, o sea, caray, para casarnos. O sea, entonces, qué importante que se haya organizado de esta manera. También les comparto que el trabajo realizado para esta charla está disponible si a alguien le interesa, tiene más datos estadísticos, tiene más información. Entonces, si les interesa, con muchísimo gusto yo lo comparto con ustedes. Entonces, lo único sería que yo les pueda proporcionar mi dirección de correo electrónico, ustedes me la proporcionan, no sé, a los organizadores que opinen al respecto también, o yo se lo proporciono a la Escuela Judicial Electoral y de ahí podemos, lo pueden obtener, lo que ustedes decidan. O si me dicen que no, que yo lo conserve, pues también. O sea, no hay ningún problema. Aquí lo importante es que tengamos esa retroalimentación de este proceso electoral. Los resultados electorales. Estoy tomando en cuenta únicamente los del día de la jornada electoral. Ayer concluyó el cómputo final y les mostraré cómo se dieron estos resultados en el día de la jornada electoral. Como podemos observar, el Partido Acción Nacional obtuvo 5 triunfos, el Partido Revolucionario Institucional 32, PRD 7, Verde Ecologista 3, PT 4, Movimiento Ciudadano 3, Morena 6, Podemos 2, Nueva Alianza 5, Encuentro Social 5, PAN PRD 6, Verde Ecologista, PT, Morena, Encuentro Social 5, Candidato Independiente 1, del total de los 84 ayuntamientos. Entonces, podemos observar la voluntad ciudadana que se refleja en las urnas y que sigue siendo muy abierta la definición de su ideología política. Ahora sí que todos quienes participaron ganaron, incluyendo un candidato independiente. Claro, esperemos el cómputo final, la resolución de los medios de impugnación. Ay, qué pena del teléfono, disculpen, es un teléfono fijo, todavía estoy acostumbrada a utilizarlo. El abstencionismo, bueno, la participación ciudadana y el abstencionismo. Sí, se llegó a pensar que con los efectos de la pandemia, la participación podía
generar un abstencionismo muy significativo, y afortunadamente no sucedió. Y afortunadamente, ¿por qué menciono que no sucedió? Porque si observamos estadísticamente los resultados que se obtuvieron en la elección anterior de ayuntamientos, que fue en el año 2016, aquí sí les voy a mencionar porcentajes. En el año, la votación en esta jornada electoral, la votación total de participación, tenemos el 48.96%, habiéndose computado el 99.97% de las actas de escrutinio y cómputo. El porcentaje de abstencionismo es del 51.04%, pero al compararlo con la elección de ayuntamientos del año 2016, tenemos que la votación en ese año fue de 54.5% y el abstencionismo del 45.5%. Con ello podemos observar que no es tan significativo la variación. Y si tomamos en consideración la pandemia y la semaforización que mucho tiempo estuvimos, bueno, tardamos en contagiar, en que hubiera contagios en el estado de Hidalgo. Fuimos de los últimos estados que empezó, en los que inició el contagio. Pero ya cuando estaba, bueno, pues realmente también permanecimos un tiempo considerable en semáforo rojo. Pasamos a semáforo naranja, que también fue lo que incentivó a que se concluyera que se continuara con el proceso electoral, y bueno, pues ahorita ya se podrá concluir con el mismo. Pero no hubo una disminución del tema de la pandemia. Y ello nos lleva definitivamente a observar y a concluir que para las elecciones del 2021, si nosotros trasladamos esta experiencia a las próximas elecciones, y cuando digo la trasladamos, insisto, desde el contexto en mi caso como ciudadana, y quienes están participando en la tertulia desde sus propios espacios, seguramente podremos salir adelante con ese proceso electoral. Y bien, lo manifestó y con mucho entusiasmo el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, al referirse a este proceso electoral, en el que señala con una gran contundencia que definitivamente sí se puede llevar el proceso electoral a cabo, y que con las medidas sanitarias pertinentes, y con el resultado que no hubo ningún esquema que fallara, que se quejara algún ciudadano de alguna situación que no le fue entregado el material, los productos de higiene para el ingreso a la casilla. No, o sea, realmente la declaración que hizo el consejero Vianel, Córdoba, está en las redes sociales. Vale la pena verlo porque también está muy feliz. Y porque pues realmente ellos, conjuntamente con el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, estuvieron resolviendo el tema sanitario. Comenta que se ha asesorado de especialistas en epidemiología. Entonces, todo ello sumó, y sumó también que aquí la jornada electoral se llevó a cabo, como siempre estamos acostumbrados los mexicanos, como una fiesta democrática, como una fiesta de nosotros, de los ciudadanos. Ahora bien, podemos concluir que estableciendo todos aquellos mecanismos y
todo lo necesario para poder continuar con nuestras actividades, salvo aquellas que queden restringidas por semaforización en color rojo, por contagios acelerados, porque las condiciones así llegar a suceder. Bueno, estarán las autoridades electorales con el diseño de lo necesario para seguir adelante con los procesos electorales, con el fortalecimiento de la democracia. Por último, quiero hacer una reflexión. No cabe duda que cuando inicié y les platiqué de los libros que leí y que sí pude concluir la lectura sin que me sintiera más triste por lo del confinamiento y la pandemia, es cómo la humanidad en siglos, o sea, tan lejanos a nosotros, a nuestra vida, nos dejó grandes enseñanzas, que la vida continuaba, y tan continuaba que nos dejaron el mundo para nosotros. Nos dejaron sus grandes civilizaciones, nos dejaron un patrimonio cultural, nos dejaron documentadas estas enfermedades, los métodos de sanidad que utilizaron, los protocolos que seguramente en aquella época no se hablaba de un protocolo, pero eran protocolos, definitivamente eran protocolos, y que son tan idénticos a los que estamos utilizando el día de hoy, que dice uno, es un regalo de la humanidad para esta generación, para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso definitivamente es que nosotros, que ahora contamos con un gran avance en la ciencia médica, con un gran avance tecnológico que nos permite tener esta tertulia, con tantas herramientas, nuestro compromiso es dejarles a las generaciones venideras estas experiencias y que sean lo que los fortalezcan y dejarles un mejor mundo para vivir. Yo creo que eso fue lo que fortaleció y lo que tenían en mente en aquellos siglos con esas enfermedades tan desconocidas, tan letales, y pues nosotros repliquemos ese compromiso, repliquémoslo siendo resilientes, siendo empáticos, siendo positivos y dejándoles a las futuras generaciones un mejor mundo en el que vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magistrada. Pues una charla, una plática con un mensaje de esperanza que llega era muy oportuna, diría yo. Estamos viendo, como usted mismo lo expuso, una crisis que, si bien no es nueva para la humanidad, sí nos representa, y así deberíamos entenderlo, una nueva oportunidad para aprender de aquellos que lograron salir adelante. En ese sentido, magistrada, quisiera darle el uso de la voz a Carlos Magno, quien nos pidió por el chat de esta plataforma la oportunidad de expresar sus comentarios. Si nos ayuda, por favor, Carlos, abriendo su micrófono y haciendo su presentación. ¿Qué tal, magistrada? Buenas tardes. Saludos somos vecinos, somos del estado de Veracruz, de la zona norte. El interés que tenía yo, lo escuchaba. Sabemos que Hidalgo, pues yo siento que sería de entre un 60 o un 65% de comunidades, ¿verdad? En este caso de pueblos originarios. ¿Cree usted que a pesar de las medidas de sanitización y todo eso, hubo menos riesgo de contagio? Vámonos enfocado hacia el tema, ¿no? ¿Cree usted que con todo eso, a veces nosotros hemos sido funcionarios de casilla y todo eso, la aglomeración a la hora de finalizar
el proceso electoral, pues usted sabe que los representantes nos queremos ver todo, queremos ver qué escribe el presidente, qué escribe el secretario, todo eso. ¿Cree usted que a pesar de las medidas, bueno, físicamente a lo mejor yo no estuve presente, pero lo vi en algunos medios, pero ¿cree que no haya habido riesgo sanitario? O sea, ¿en qué porcentaje? A lo mejor sea un 10, un 20, pero yo siento, ¿verdad? A mi entender, que pudo haber sido un riesgo sanitario, ¿no? La elección, pero a final de cuentas se realizó, porque era un deber cívico y también ya es una cuestión que está en la Constitución. Es complicado, pero creo que usted nos va a andar un poquito más en ese tema. ¿Sí me escucha? Creo que no se escucha el audio, ¿verdad? Sí, sí lo escucho. Creo que no se escucha el audio. Sí se escuchó. Si no, le repito la pregunta. La magistrada nos comentaba, Carlos Magno, si en su opinión cree que realizar la elección pudo representar un riesgo de salud para aquellos que participaron el día de la jornada electoral. Definitivamente no. Y lo digo convencida porque en el Estado el operativo Escudo ha tenido efectos muy eficientes para la población en general. Incluso les puedo comentar que hay comunidades y lugares en donde no existe el COVID. Después, si quieren, les paso el tip dónde y nos podemos ir todos, porque no existe el COVID, no hay contagios. Entonces, ese operativo Escudo ha estado implementado desde el inicio y es así muy meticuloso. Y si sumamos que el día de la jornada, durante la campaña, porque es importante considerar las campañas, se llevaron a cabo todas las medidas sanitarias y el día de la jornada electoral se reforzaron aún más, definitivamente no, fue realmente un protocolo sanitario con excelentes resultados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la respuesta. Sin duda, esta charla y algunas otras que hemos tenido oportunidad de presenciar han dejado de manifiesto que la democracia no puede enfermarse, al menos no en esta temporada. Claro, hay teóricos que han escrito las enfermedades por las que la democracia puede ir minándose, pero en este caso creo que la jornada electoral era una buena oportunidad para servir como una especie de laboratorio para lo que ha de venir. Así que pues nos queda claro que la democracia no podría enfermarse. Y en ese sentido nos pregunta el doctor Luis Octavio Vado, magistrada, ¿cuáles fueron las medidas de sanitización o desinfección que se tomaron respecto al uso de urnas electrónicas? Al instalarse el centro de votación, hubo una desinfección inicial en la que se desinfectó todo el mobiliario, todo el material, la urna, y aparte de ello, al ingreso de los electores se les entregaba una toalla desinfectante, que con la misma, cuando ellos se acercaban a la urna electrónica, hacían la limpieza de la urna, el elector, pero para ello existía la información antes de que ingresaran al centro de votación, para que tuvieran también los datos necesarios de cómo llevar a cabo la desinfección, porque sabemos que pues no se pueden manipular tampoco del lado donde ya se desinfectó, procurar no manipular la toalla desinfectante.
De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos realiza Alejandro y pregunta, ¿cuáles fueron las debilidades en la organización con respecto a las medidas sanitarias en la jornada electoral en Hidalgo? ¿Qué hay que corregir? Tenemos como referente para las elecciones del próximo mes de junio en algunos otros estados. En lo particular, estoy convencida que algo que se tiene que, más que corregir, se tiene que fortalecer es el hecho de que los tiempos de radio y televisión, recordemos, y bueno, todos lo sabemos, ¿no? O sea, cuando digo recordemos es tomando en cuenta las diferentes fases de las reformas, de cómo se vinieron dando y cómo se fueron acotando esos tiempos de radio y televisión. Entonces, los tiempos de radio y televisión, como son los tiempos oficiales del Estado los que se utilizan, entonces es muy importante que las autoridades reflexionen de la importancia de, en este caso, como por la pandemia, se pueda flexibilizar. O sea, yo diría que eso sería verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque se puede hablar de una campaña por aire, o sea, no únicamente en las redes sociales, no únicamente en las plataformas virtuales, sino que la radio invariablemente sigue siendo uno de los medios de comunicación por excelencia en todo el país. No hay persona que en las comunidades más alejadas, en lugares recónditos, esté escuchando la radio y es el único medio de comunicación que llega. Entonces, fortalecer ese esquema, digo, no hay forma de otorgarle más tiempo al Estado o sea, porque los tiempos del Estado ya están muy bien definidos, pero sí para los procesos electorales en tiempos de pandemia definitivamente sí tendría que haber una flexibilización estableciendo los parámetros adecuados en relación a si serían a costa de los partidos políticos, cuánto costaría a lo mejor el spot, etcétera. O sea, pero sí fortalecer cómo podamos recibir esa información, porque si están muy acotados y son muchos los partidos políticos que participan y entonces se pulverizan el tiempo en radio. De televisión, bueno, en el estado de Hidalgo, en el estado de México hay un sistema de televisión muy completo y entonces también esos sistemas, pues ver cómo se pueden incorporar de la mejor manera para poder poder participar a través de esos espacios, pero no únicamente en los tiempos oficiales. Y bueno, las redes sociales, pero insisto, hay lugares que por su geografía difícilmente reciben señal de internet, entonces al no tener internet no tienen acceso a las plataformas, no tienen acceso a las redes sociales, entonces ahora les han llamado a radio y televisión como los medios tradicionales, y particularmente hemos observado que la radio ha ido nuevamente en incremento la demanda, al igual que de la televisión, por lo mismo que les comento. O sea, si la señal no es eficiente de internet, no se logra estar comunicado por ese medio. Entonces, yo creo que sería un fortalecimiento de ese aspecto y también de todo lo que tiene que ver con los espectaculares, para no utilizar los trípticos, o sea, de preferencia no utilizar el papel que se entrega para información de las propuestas de las candidatas y de los candidatos. Entonces, pues ser a lo mejor un poquito más flexibles con el tema de los espectaculares, de que pudiera haber más, a lo mejor tengamos, digo, es a título personal,
pero a lo mejor tengamos que regresar a utilizar la propaganda de los pendones en los postes, en la utilización de algunos espacios que autoricen las autoridades electorales, pero todo es con la finalidad de que se pueda cumplir con ese aspecto de proteger la salud eminentemente. Muchas gracias por su respuesta. Sin duda representa retos, repensar cómo manejar, dirigir, operar las campañas en esta época de pandemia. Y sobre todo, por supuesto, respetando la legalidad, la ley en todos los estados. Magistrada, hay muchas felicitaciones. Nos piden si nos puede compartir la presentación. Si gusta, lo podemos hacer a través de la escuela, a los correos de todas y de todos. Nos pregunta... un segundito, no vemos a la magistrada. No sé si, magistrada, sigue, allí está. Nos pregunta José Juan Saldívar, la manda a felicitar y pregunta, una pregunta, dice él, proyectada a las elecciones federales que están por venir, ¿hasta qué punto deben incorporarse medios remotos para la emisión del voto? Y aprovecho para plantear la pregunta de Gabriela Alanís. Dice, me gustaría saber si se manejó algún horario preferencial para que acudieran a votar las personas de la tercera edad. Doy respuesta a las dos preguntas porque están vinculadas de alguna manera. En relación a la primera pregunta, definitivamente es complicado pensar en el voto, en la recepción en forma remota, considerando lo que comentábamos, la situación de que no toda la población cuenta con internet. No sé si la pregunta vaya direccionada en ese sentido a que pudiera ser de esa manera o sea por correo. Entonces, pero definitivamente creo que no es un esquema para viable, o sea, para el proceso próximo. Quizá para otros se pueda diseñar por las autoridades y bueno, eso es importante, ¿no? O sea, quizá sería ese para posteriores. En relación a si existió un horario para la concurrencia de los adultos mayores, no. Y ahorita que lo menciona es Gabriela Alanís, ahorita que menciona esta circunstancia, la pregunta es muy pertinente y les voy a comentar por qué es muy pertinente. Tuve la oportunidad de ser observadora electoral en unas elecciones en Argentina, y en Argentina lo que tienen previsto en sus disposiciones legales para el voto de las personas con enfermas o que no se pueden trasladar por diversas causas, pero que verdaderamente son situaciones críticas, es precisamente el que se hace un listado en días anteriores a la jornada electoral, y en ese listado acuden funcionarios del Consejo Electoral a recabar el voto a domicilio. Entonces, cuando observé esa particularidad del sistema electoral de Argentina, me agradó, porque sí, las condiciones de las personas para trasladarse a los centros de votación era verdaderamente imposible. Entonces, con ello garantizan el acceso de estas personas con esta vulnerabilidad a que puedan ejercer el derecho a votar. Pero no está desacertado en lo absoluto. Creo que con esta experiencia de que se observó que acudieron a votar en tiempos de pandemia,
sí se pueda contemplar efectivamente para el siguiente proceso electoral, las autoridades competentes puedan considerar un horario para este sector de la población. Sería muy interesante. Muchas gracias por su respuesta. Nos pregunta Diego Landa, ¿en algún momento se llegó a contemplar invertir en infraestructura informática por parte del OPLE de Hidalgo para poder realizar las elecciones a través del voto electrónico en lugar de realizar las elecciones de forma tradicional? No. La información con la que yo cuento la fui investigando en los portales del Instituto Electoral, obviamente en el INE, y no existió, por lo menos no está esa información, si existió, no está disponible en este momento, no tuve acceso a la misma, pero de lo que sí ha existido suficiente información es precisamente de la urna electrónica. En eso sí, impulsaron mucho que sí se pudieran contar con un número determinado de urnas electrónicas para poder empezar a transitar, si así lo permiten las condiciones, para que sea, se vaya fortaleciendo y se pueda replicar en otros procesos, y pues ya queda sujeto a la decisión de la autoridad administrativa electoral si en algún momento llegamos a contar al 100% con las urnas electrónicas. Muchas gracias. Finalmente, hay un comentario de Reina Gloria Jiménez que en síntesis señala que no solo en la materia electoral, sino en todas las actividades, pues siempre existe un riesgo latente de contagio de este virus tan mortal. Y nos hace una pregunta que creo que quedó contestada en la parte final de su exposición. Nos dice, dice, ¿qué tenemos que dejar a estas generaciones? Lo que estoy convencida que debemos dejar a las futuras generaciones es el hábito de la higiene. El hábito de la higiene, pero ya una higiene, digo, no nos queremos volver obsesivos compulsivos con este tema, definitivamente no, porque ya empieza también he leído en internet que existe una gran problemática para algunas personas que en exceso llevan a cabo la higiene de sus casas, de la desinfección de la ropa, etcétera. Yo creo que lo que les podemos dejar a las siguientes generaciones es precisamente hábitos de higiene, hábitos del cuidado del medio ambiente, que es tan importante. O sea, de verdad, ahorita observamos cómo muchas personas han optado para desestresarse del confinamiento, salir a áreas boscosas, y cuando se comenta, y el cuestionamiento es muy claro, ¿y a dónde puedo ir para no estar encerrada 8 meses desde que inició el confinamiento? Y nos dicen, es que puedes ir al bosque. O sea, dejemos bosques, dejemos áreas verdes, o sea, dejémosles dejémosles la naturaleza. Ya no, creo que aquí la pandemia nos lleva a reflexionar que la urbanización es importante porque necesitamos tener espacios en donde vivir, pero que no sacrifiquemos las áreas verdes, que de verdad exista un compromiso personal, no un compromiso que queramos hacer colectivo, porque muchas veces es difícil, se piensa de diferente manera, es muy difícil coordinarse a veces, pero que hagamos un compromiso personalísimo de verdad plantar un árbol, y si podemos 2, que sean 2, y que si lo podemos cuidar, qué mejor, porque plantar un árbol
a veces decimos, ya lo planté, cuando hay campañas y convocatorias y nos retratamos y llevamos el árbol, y si tenemos la posibilidad de que sea un árbol que ya está con un crecimiento que nos garantizan que sí va a continuar su vida, pues qué mejor que sea así, porque a veces, digo, yo comprendo que también influye el tema económico, pero sí hay, o sea, hay infinidad de árboles, o sea, el que sea, pero plantemos árboles, no continuemos con esa destrucción masiva de la naturaleza, cuidemos el agua, y dejémosles un sistema democrático fuerte, fuerte, que este país sea ejemplo de democracia, que sea ejemplo de su cuidado del medio ambiente, que empecemos a aprovechar esas oportunidades que existen ya para la movilidad de viajar 2 o 3 personas, o bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero pasando la pandemia, y que no contaminemos el cuidado de la basura. Y bueno, pues y dejar todo esto, digo, no necesariamente esta exposición, pero sí la importancia de dejar documentado qué vivimos en la pandemia, nuestras aportaciones que vivimos, porque así es como ellos podrán conocer cómo enfrentamos algo tan difícil a nivel mundial y que vamos a salir adelante. Definitivamente, yo estoy convencida y es lo que deseo para toda la humanidad. Muchas gracias. Pues muchos mensajes de felicitación. Solo en atención al tiempo, pues quisiéramos, magistrada, conocer un mensaje final si nos pudiera dirigir, y nuevamente agradecerle a nombre de los magistrados y las magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Escuela Judicial, de todas y todos los que participan en este ejercicio académico denominada tertulia. Muchas gracias, magistrada. Si nos pudiera dar un mensaje de cierre, por favor. Sí, gracias. Bueno, quedó pendiente el comentario porque se congeló la imagen y creo que sigue congelada. No, no, sí sigue congelada. La vemos bien y la escuchamos. Ah, bien. Ah, perfecto, gracias. Bueno, sí, bueno, primero que nada, el documento que preparé lo compartiré con ustedes en la Escuela Judicial Electoral, y agradecer nuevamente a los organizadores, a usted, a la doctora Rubalcaba, al doctor Ramón Hernández, que están en la Escuela Judicial Electoral, y que siempre realizan un trabajo valiosísimo para toda la comunidad jurídica interesada en la materia electoral, para la formación de todas las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales. Muchísimas felicidades y mi gratitud infinita para ustedes, la gratitud también para los magistrados integrantes de la Sala Superior, mi felicitación por seguir fortaleciendo a la Escuela Judicial Electoral, y también un saludo y felicitación para los magistradas y magistrados regionales, y mi gratitud total también para todos quienes siguieron esta tertulia, y los felicito porque están bien, y que continuemos así, continuemos cuidándonos para que podamos hacer una tertulia en vivo. Bueno, es en vivo también el formato, pero que pueda ser presencial y que estemos todos juntos y nos podamos abrazar. Muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un gran honor poder compartir con ustedes esta charla, y pues muchísimas gracias, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Finalmente, nos pediría si podemos abrir el micrófono para dar un aplauso.